Nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono, él es el politólogo José Adrián García Rojas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra José Adrián? Pues bien, bien, Como debe ser, como debe eso es. ser. José Adrián, son muchas las personas, más de las que quizás deberían, las que dicen, ante todo este embrollo político al que estamos asistiendo ahora y hemos asistido desde siempre, yo paso de la política, a mí la política no me afecta, yo no entiendo la política, yo no quiero saber nada de la política, a mí la política no me interesa. Sin embargo, todo, absolutamente todo es política. ¿Por qué le digo esto? Tenemos ese adelanto electoral en Cataluña. ¿Nos afecta o no nos afecta? Nos afecta y nos ha afectado ya. Usted tiene toda la razón cuando dice que efectivamente pues más vale estar pendiente de la política, yo no digo de la micropolítica, pero sí de lo que podríamos denominar la macropolítica. ¿Cómo nos ha afectado? Bueno, nos afecta a todos los ciudadanos porque no vamos a tener presupuestos generales del Estado, con lo que ello conlleva. Es decir, no hay un marco económico, bueno, tenemos el del presupuesto del año anterior que se prorroga, pero bueno, esto los actores económicos necesitan tener un marco que todo indicaba que iba a ser diferente. Las elecciones catalanas, pero bueno, cada uno digamos que tiene los amigos que quiere, ¿no? Pues las elecciones catalanas que no se daba porque hubiera un adelanto electoral, o por lo menos no se pensaba así mayoritariamente, pues sin embargo han cambiado totalmente ese esquema, ¿no? Y así que hay que estar pues más o menos pendiente de lo que es la vida política. Pues usted lo decía muy bien, la política existe si hay, yo individualmente, yo siempre le digo a los alumnos, si fuéramos viernes en la Robinson Crusoe, si fuéramos Robinson Crusoe no habría política. En cuanto entra viernes ya hay política, hay uno por encima y otro por abajo, ¿no? Y hay unas relaciones que se establecen. Así que tiene usted mucha razón, casi todo es política. Los presupuestos generales del Estado, estamos ante una nueva legislatura, un nuevo gobierno que puede parecerse al anterior, pero es nuevo, está Sí. conformado de otras maneras. ¿Tiene obligación de presentar los presupuestos en su primer año? Hombre, yo en el Reino Unido estas cosas se entiende que en el Reino Unido, que en fin nos dan bastantes lecciones de lo que es democracia parlamentaria, no en vano pues nace prácticamente en el Reino Unido, ¿no? Ellos un asunto como el presupuesto que no se aprueba significa que se convocan inmediatamente nuevas elecciones, aunque hayan pasado 6 meses desde las anteriores. Pero bueno, en España llevamos 9, que yo recuerde, 9 precisamente prórrogas de presupuestos y las ha habido en todos los partidos que han gobernado, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular. Aquí no hay uno más bueno que otro. A mí me parece que no es deseable. No es deseable porque desde la perspectiva del gobierno, en los presupuestos, tú vas a fijar tus prioridades políticas, no solamente económicas, sino tus prioridades políticas, que eso va a tener un desarrollo legislativo en que nuestras Cortes, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, pues se pongan a trabajar sobre proyectos o proposiciones de ley y tranquilamente, o así debería de ser, no como la denominada ley de amnistía, pues que ha ido por la vía de urgencia, ha ido rápidamente, sin apenas discusión, no ya en el Parlamento, no ya en comisión, sino ni siquiera en el ámbito ciudadano, ha sido mínimo. Pero lo correcto sería que ese gobierno que se ha elegido a través de los presupuestos, pues nos enseñara, si usted me permite la expresión, la patita de por dónde va, no solamente las políticas económicas, sino también, pues por ejemplo, las importantísimas políticas sociales. ¿Qué inversión va a haber en educación? ¿Hay problemas con la sanidad? La financiación de las comunidades autónomas, después de los acuerdos que se han tomado, ¿cómo se plasma eso en esa tarta que hay que repartir y que si alguien se lleva más, como se sospecha, algunos se llevarán menos?
Yo creo que todo eso es importante para que el ciudadano lo tenga presente, no solamente el ciudadano vasco, que va a ser el primero que va a las urnas, sino también el ciudadano catalán y todos los españoles cuando votemos en las elecciones europeas, que por cierto es donde menos españoles y menos europeos se va a votar, en las elecciones europeas, que también son importantísimas. Ahora lo mencionaremos, pero volviendo a los presupuestos, el que hayan decaído, el que no se presenten los presupuestos generales del Estado, ¿cómo va a afectar a Canarias? Porque recientemente, hace una semana, se celebraba el debate del Estado en la nacionalidad canaria y muchas propuestas se basaban en partidas que se supone que tenían que llegar de esos presupuestos que no van a existir. Pues yo no sé cómo se podrá arreglar la situación, eso ya es tema para un hacendista, pero indudablemente, y un especialista en presupuestos, pero yo lo veo difícil el arreglo, y sobre todo el que se va postergando, el que se posterga la posibilidad de que viniera, porque algo de ese dinero seguramente nos llega a través de un cambio de algunas determinadas partidas. Puede ser. Yo no voy a decir que no, pero no soy especialista en presupuestos ni en lo que es la hacienda pública. Pero algo podría venir, pero bueno, es que está tocando mucha gente a las puertas del gobierno, unos con más fuerza y más reforzados por la dependencia que hay del gobierno de sus votos, que otros, como es el caso pues de uno de los partidos gobernantes en Canarias, que bueno, dio su apoyo en su momento pues a cambio de algo que parecía razonable, que es lo que se llama la Agenda Canaria. Eso se va a incumplir, con lo cual también se deja en total evidencia a ese partido, que es Coalición Canaria, en el sentido de que tú has firmado algo, con lo cual se supone que se estaba de acuerdo en el gobierno nacional, porque no siempre los pactos se cumplen, y ahora pues resulta que se va a demostrar además que solo tienes un diputado, y con un diputado se hace muy poco en el Parlamento. Son necesarios porque cualquier diputado es importante, pero indudablemente frente a 7 de Junts, 7, si no recuerdo mal, de Esquerra Republicana, los de Bildu, más los del PNV, pues francamente todo parece indicar que pues Canarias no va a ser la preocupación fundamental del gobierno, pese a que frente a otras cifras que se barajan para Cataluña o en el tema competencial de transferencias hacia el País Vasco, yo creo que Canarias, que sería muy poco por el número de habitantes que somos, sin embargo, no vamos a estar en la prioridad de la agenda del gobierno central. Y en el tema de la inmigración, de todo lo que se había hablado con respecto al tratamiento de esas personas aquí una vez que llegan, eso supongo que también se incumplirá, porque el dinero es el que es. El dinero es el que es, efectivamente, y es un problema no solamente cuando se habla, que es verdad, y es un problema de humanidad. Yo no creo que nadie sea insensible a la hora de ver pues cómo llegan estas personas en la necesidad. Yo no creo que nadie por gusto se meta en un cayuco y esté unos días en el mar sin saber si va a llegar. Eso a mí me parece que es impepinable. Pero indudablemente como sociedad occidental, como país europeo, cuando llegan tenemos que darles comida, vestido, en fin, les tenemos que dar una serie de cosas, y eso en Canarias no puede ser. Yo siempre pongo el ejemplo de pensemos que todos los que llegaron al Hierro se quedarán en el Hierro, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, si ya es un problemón para Canarias, pensemos lo que significa si no se distribuyeran entre el resto de las islas los que llegan al Hierro. Bueno, es que cuadriplican la población del Hierro. Sería prácticamente imposible. Yo creo que es una necesidad, pero yo creo que ahí sí hay unos medios, es verdad que económicos no, pero unos medios de presión porque claro, para recibirlos en las distintas comunidades autónomas, que a mí me parece bien que eso se legisle y esté en una ley,
para que sea obligatorio, que según llegan aquí, en un momento determinado, aquí esto no aguanta más. Entonces tienen que ir indudablemente a la península. Y yo no creo que sea un tema exclusivo de España, porque muchos de los que vienen aquí quieren ir para Francia o Alemania. Es decir, que a mí me parece que es un problema europeo en su conjunto. Habrá que buscar la forma de hacerlo. Y yo en eso sí soy ligeramente más optimista, porque es un tema que, aun siendo que tiene un coste económico importante, y tiene un coste, porque claro, cuando llegan a una comunidad autónoma, lo distribuimos y lo metemos en estas dependencias que son del Estado, en la comunidad autónoma X. Automáticamente después el darle una serie de servicios corresponde a la comunidad autónoma, que no lo tiene previsto. El tema de los menores, pues ya sabemos, en fin, los cálculos se hacen para la población menor que vive aquí, pero cuando viene alguien de fuera que es menor, te tienes que hacer cargo de él. Es inabordable por parte de las comunidades autónomas, salvo que el Estado se retrate y dé unas partidas más importantes de las que hay ahora para acometerlo. Pero yo creo que es un problema en el que yo creo que hay que ser ligeramente más optimista que con respecto a lo que es el presupuesto. Yo creo que eso, aún con políticas, digamos, de parcheo, pero yo creo que sí, que hay un convencimiento de que tiene que haber una distribución solidaria entre el resto de las comunidades autónomas y, vuelvo a repetir, Europa, que es el objetivo final de muchas de las personas que vienen a este país, es llegar a Francia, llegar a Alemania, no es quedarse en España, indudablemente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues sí. Volviendo, José Adrián, le pregunto, ¿estamos ante, no quiero decir un polvorín, pero casi, porque por un lado vemos todo lo que se podría desatender con las cuentas del año pasado, y por otro lado, yo digo, ya no entrar en presupuestos, sino en lógica social? El salario mínimo subió, pero no se ha actualizado el IPREN, con lo cual muchísimas familias que dependen de ayudas, becas, guardería, ayuda al alquiler, podrían verse desestabilizadas por eso también. Sí, pero bueno, yo creo que en eso sí se va a tomar medidas, además porque hay una presión política para ello, no solamente una presión social, que la hay, sino también una presión política. Una presión política porque este año tenemos 3 elecciones, una de carácter nacional, que son las europeas, y que son un indicador, donde además el votante piensa que no se juega tanto, y piensa que además es más fácil cualquier elección que haga, por muy pequeña que sea, puede llegar al Parlamento, puesto que las exigencias, no hay una barrera electoral para entrar como parlamentario español en el Parlamento Europeo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que muchos votantes de la derecha española o de la izquierda española no tiene por qué pensar en el voto útil para que el otro no salga, sino que va a votar aquella opción que él piensa que se aproxima más a lo que es su ideología, o lo que en el momento él cree que es lo mejor. Lo cual significa pues que desde Podemos a cualquier otra fuerza más o menos pequeña, ya sabemos que las fuerzas que no son de ámbito estatal pues tienen que unirse para poder maximizar ese voto y obtener 1 o 2 diputados o parlamentarios en Europa. Yo creo que todo eso presiona en el sentido de que se busquen soluciones a estos temas. Creo que todo eso presiona. Técnicamente, no sé si será fácil o no, porque vuelvo a repetir, no soy especialista en temas presupuestarios, pero yo creo que hay una presión social, política, económica, por parte de que va a hacer que de alguna manera se tenga que actualizar pues esa promesa del salario mínimo que se han hecho. Las elecciones europeas, lo ha mencionado, y yo le cuestiono, ¿cómo siendo tan importantes esas elecciones? Porque a fin de cuentas marcan sanciones, marcan directivas europeas, las leyes se tienen que adaptar a ese marco europeo. ¿Cómo siendo tan importante
pasan tan desapercibidas en España? Somos tan poco consecuentes de lo que significa. Porque, vamos a ver, este año usted piense en un ciudadano vasco, un ciudadano catalán, va a votar y tiene que volver a ir a votar. Ya sabemos que es fácil es salir de tu casa y si el día, bueno, incluso puedes ir por la tarde, si quieres ir por la mañana a la playa, es decir, que no es tan difícil el empujoncito para votar. Bueno, digamos que en la jerarquía de participativa, siempre las elecciones que más se vota son las elecciones generales. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano percibe que son las que se juega más políticamente, se juega más con respecto a su futuro, al futuro de su país, etcétera. En segundo lugar vienen las elecciones que también tienen carácter nacional, aunque sean locales, pero como se celebran en toda España las elecciones municipales, pues son las segundas, digamos, que más se votan en el ranking. Como suelen ir acompañadas, como en Canarias, por las elecciones autonómicas, pues se vota más. Pero generalmente cuando las elecciones autonómicas se celebran en solitario, y digamos que no hay un ambiente muy polarizado, que eso puede hacer que ahora o posibilidad de cambio, como en el País Vasco, de Bildu, que gane las elecciones frente al PNV, bueno, pues esto hace que la gente se mueva más. Pero normalmente las elecciones autonómicas que se celebran en solitario no tienen el nivel de participación que tienen unas elecciones municipales. ¿Por qué? Pues porque unas elecciones municipales se celebran en toda España. Por eso son un indicador de lo que puede ocurrir a nivel nacional. Con las elecciones europeas, las instituciones europeas, pese a los años transcurridos, se siguen percibiendo, no solo en España, hasta en Bélgica, donde está una de las sedes del Parlamento Europeo, ¿no? O en Estrasburgo, la gente no va a votar, porque percibe esas políticas muy alejadas, percibe a esos políticos muy alejados. Yo creo que preguntamos quién era cabeza de lista en las elecciones europeas, hasta me lo pregunta a mí, me tengo que poner a pensar incluso en los grandes partidos que se han presentado, ¿no? Porque suele ser un premio muchas veces que se da el ir a Europa, porque todos sabemos que, bueno, tienes un sueldo bastante más alto que el que puedes tener en España, y suele ser un premio que se da en muchas ocasiones a muchos políticos el ir en esas listas, aunque es verdad que en muchas pues tenemos personas verdaderamente con una que saben mucho de lo que es el tema europeo, pero eso no llega a la población. Es decir, pese a que en el día a día yo también a los estudiantes, y permítame usted que acuda a mi experiencia, bueno, los estudiantes no saben que el edificio donde yo tengo mi despacho pues fue pagado, y hay una placa, por cierto, bastante chiquitita, con los fondos FEDER, que son de la Unión Europea, lo cual significa pues que la Unión Europea dio, creo recordar que eran en torno al 70-75% del dinerito para hacer este edificio. No es el único, muchas de las carreteras por las que circulamos también. José Andrea, que tenemos el ejemplo del campo, de cómo están los agricultores de toda España y de todos lados. Efectivamente, lo que hemos dejado, porque a mí me parece bien que se regulen una serie de cosas, porque significa que cuando uno va al supermercado o al mercado y ve un producto en español, canario, pues sabe que ese producto no te están dando gato por liebre, pues no viene con hepatitis B, con todas estas cosas, no se ha usado tal y que cual. Pero claro, si al que viene de fuera resulta que es estupendo, bueno, como dicen los agricultores, no hay manera de compensar eso. Si no hay una forma de compensar el que el gasoil, por ejemplo, tan fundamental para la agricultura, pues tenga un precio razonable, yo no voy a... mis productos tienen que subir de precio, eso es así, y todo eso, lo que se está reclamando, yo creo que son de las cosas que todos los ciudadanos debemos apoyar. Es decir, el campo no está saliendo. Mira que le cuesta al campo salir a la carretera o ir a Madrid. Mira que le cuesta, porque no es de los sectores que se haya movido tradicionalmente más. Y sin embargo, es verdad que la importancia que tiene desde el peso en el PIB español, bueno, pues no es muy grande, eso es verdad.
pero tenemos que tener un sector agrícola, ganadero importante, pesquero importante. Pues ¿por qué? Pues porque comemos, y si no dependiéramos de eso, y si no lo tuviéramos, estaríamos con una dependencia enorme del exterior. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Nos acordamos de las mascarillas, algo como renunciamos a hacer mascarillas y nos quedamos sin mascarillas, todos estos escándalos que están saliendo, porque no era algo que se viera como algo estratégico. Yo espero que ahora sí, y que haya reservas periódicas guardadas de mascarillas, porque puede acontecer otra pandemia. Algo se viene acercando, sí, hay que tener cuidado. Efectivamente, por eso digo que pensemos en lo que es, si dependiéramos del comer, si dependiéramos solo de terceros países. Bueno, pues podrían poner los precios que quisieran, podrían ponerlos sin los controles, porque tendríamos que comer. Así me parece que es un sector que hay que mimar, que hay que cuidar, y por lo que significa también de paisaje aquí en Canarias. Tendríamos el paisaje que tenemos si no fuera precisamente por nuestros agricultores. Tendríamos lo que queda cada vez menos del Valle de la Orotava, en Tenerife, en fin, o en La Palma, ese verdor que tenemos, si no fuera por los agricultores canarios, y en la península 3/4 de lo mismo. Entonces yo creo que tiene una importancia superior al peso que se dice o a las personas que se dedican profesionalmente al campo. Yo creo que tiene un valor muy superior y por eso hay que protegerlo. Todo eso nos afecta. Todo eso nos afecta y tenemos que tenerlo en cuenta. Pues nos quedamos con esto último. Decía al principio, muchas personas consideran que la política no va con ellos, no tiene nada que ver. Yo creo que a lo largo de la entrevista hemos dado más que motivos para fijarse un poquito más en la política, tenerlo en cuenta. José, y que conste que siempre digo que si tú no vas a votar, estás en tu derecho. El voto en España no es obligatorio. Y te podrás quejar, claro que sí. Yo digo que lo importante es pagar los impuestos, ¿no? Pero, hombre, conviene participar porque puedes cambiar muchas cosas con tu voto. Es verdad, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero y todo suma. Sí. José Adrián García Roja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por llamar. Gracias. Para personas inquietas, Capital Radio.